Grabando. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy Aleida Rueda, presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Nos tardamos un poquito en empezar el taller porque estábamos apenas saliendo de la mesa sobre derechos humanos, estuvo muy buena. Pero bueno, ya tenemos aquí a Tania, pues bienvenidos y bienvenidas a todos los que se están conectando. Vamos a intentar hacer este taller bueno, un taller como pueda hacerlo en el formato virtual. Les pedimos que, como en todos los talleres, y ya han participado en otros en el foro, que comenten, que participen, que manden sus preguntas por chat. Tania va a estar ahí muy atenta y yo también, por si se nos fuera algún dato. Y le doy la palabra a nuestra tallerista, Tania Balbuena. Bienvenida, Tania. Adelante. Bueno, un gran día para todos. Gracias por la invitación, Aleida. Y antes de empezar con lo técnico y antes de darles qué es esto de la comunicación de riesgo, por qué es importante durante la pandemia y por qué, por supuesto, todos los periodistas que hoy nos acompañan deben conocerlo, yo quiero que cada uno allá en su no los puedo ver en este momento, se siente bien y en este momento hagamos un ejercicio de recordar y de ponernos la camiseta de cualquier ciudadano de a pie, ¿no? ¿Cómo nos hemos sentido en estos últimos días, en estas últimas semanas, al estar enfrentándonos a esta nueva pandemia, ¿no? Tal vez algunos hemos estos sentimientos de pánico, de miedo, de estrés, otros de pronto hemos sido azotados un poquito con inconformidad de donde estamos, de las cosas que estamos enfrentando, hasta hemos podido llegar a ser pesimistas. Quiero que internamente podamos sentir qué ha pasado con ese tipo de situaciones y cómo nosotros hemos también asumido estas situaciones, o tal vez alguno de los que está ahí ya hemos pasado por situaciones más complicadas, más difíciles, tal vez asumimos esta pandemia un poquito más resilientes y vemos con optimismo y vemos cómo o estamos trabajando en cómo favorecer, fortalecer y ayudar, pues, por supuesto, a huir y controlar pues todo lo que está ocurriendo. Quiero que en ese momento más pensemos el por qué de pronto nos llegaron ese tipo de mensajes mentales a nosotros. Si tal vez fue última conversación de WhatsApp que usted tuvo con su amigo, o su grupo de amigos o de colegas de su editorial, por ejemplo, o de pronto fue a raíz de algunos comentarios que usted tuvo esa mañana en el desayuno o en la cena de noche con su familia, o de pronto fue las mismas noticias que usted ve de sus colegas en televisión, en radio o que lee en la web acerca de todo lo que está ocurriendo con la pandemia. Entonces, quiero confesar también algo, por supuesto, y el por qué también estoy manejando estos temas. Cuando empecé a trabajar en biología hace ya varios años atrás, y me tocaba ser epidemióloga a nivel nacional, sanidad ejército, y tenía que ver todos los eventos de interés en salud pública, desde las enfermedades, por supuesto, inmunoprevenibles como varicela, hepatitis, meningitis, altamente también peligrosas y con grandes complicaciones, o de las que vivimos en Latinoamérica como las enfermedades transmitidas por vectores, dengue, zika, chikungunya, que también nos ha dejado bastantes estragos, o los tipos de eventos, ¿no? De infecciones transmitidas por alimentos o infecciones de transmisión sexual o las mismas enfermedades crónicas que cada día azotan a nuestros países. Y a raíz de todo esto, a este contacto, por supuesto, también con brotes y epidemias de H1N1, de otros coronavirus, rinovirus y toda la gama de virus que producen infecciones respiratorias y que tienen infecciones, y trabajar alrededor de todo el país, viajar, conocer las distintas realidades que tienen nuestros países latinoamericanos, poder en áreas totalmente confrontar muchas vulnerabilidades sociales y a muchos determinantes que no solo condicionan a que se complique esa epidemia, por la epidemia en sí, gente infecciosa, sino todo lo que hay alrededor para que este evento sea un poco más grave. Y además de eso,
el riesgo y la percepción que yo tenía del riesgo en esa época, bueno, estaba entre mis 20 años, era mucho menor. Por supuesto, no hablo de todo lo que tenía que cuidarme como personal de salud, sino hablo de los riesgos de ir a confrontar, a estar en primera línea, como hoy escucho del personal de salud atendiendo COVID, y es darnos cuenta de la responsabilidad tan grande que tienen estos equipos al atender directamente la pandemia. Pero en contraste, y el por qué hoy amo la comunicación y el por qué el periodismo está dentro de estos últimos 4 años de vida profesional, día a día, y reforzando este proyecto de aportarle a la salud pública, aportarle también a la tecnología desde otros ángulos, es que cuando tú trabajas con comunidades, cuando tú puedes tener el contacto con la sociedad, te das cuenta que los mensajes que le llegan a ellos por los medios de comunicación, por las mismas campañas de los organismos de salud, no son igualmente percibidas como los profesionales que están trabajando o como cuando eres periodista, cuando tú escribes y te dateas muy bien de ese tema, y tal vez ese lector o esa comunidad no está viendo las implicaciones y su percepción de riesgo cambia. Es ahí cuando me di cuenta que la información solita, la información debe estar concatenada con algo más allá, que es la educación, que por supuesto sabemos que dentro de esos valores periodísticos está inmerso. Y poder ver en esa época, a través de una campaña fuerte de comunicación, de unas alianzas interesantes entre medios y entre equipos de salud, cómo la curva de aprendizaje, cómo la curva de la implementación de buena información en una comunidad impactaba directamente en el registro de casos, en la no presentación y la no gravedad de ese agente infeccioso o de esa pandemia. Entonces, es allí cuando el problema que detecté y que siguen detectando todos los equipos de respuesta ante este tipo de emergencias en salud pública es la comunicación, es la necesidad que tiene la población en tener una información confiable, veraz, oportuna. Y es ahí también la oportunidad de ustedes o yo o de todos nuestros equipos que trabajamos en dar una buena comunicación, en fortalecer cada día nuestras capacidades, en comprender más nuestras realidades y por supuesto en ser parte de esta solución. La solución que les voy a presentar se llama comunicación de riesgo epidemiológico. Esta comunicación, voy a compartir aquí la pantalla. Esta comunicación pues nace de ese trabajo en equipo, que debemos hacer todos para realmente llegar a soluciones efectivas. Y como les digo, el rol tan grande que tiene la aplicación, los medios masivos de comunicación, más allá de los mismos equipos de respuesta epidemiológica. Vamos a ver aquí, a ir a la primera diapositiva, un segundito, mientras carga aquí. Esta diapositiva marca lo que les digo, es darnos cuenta que nosotros, además de ser los profesionales de las comunicaciones, los responsables de ofrecer este contenido de calidad, también somos parte de esta ciudadanía. Y en el otro lado está también, si nos situamos ya como los profesionales que somos, el periodismo, vemos que al otro lado están estos equipos científicos o de salud que también están trabajando arduamente. Y en la intersección que vemos, que lo que hagamos o lo que ellos hacen impactan directamente entre los mensajes y lo que va a pensar la gente o lo va a adoptar como suyo. Porque como iniciamos este taller, hay unas consecuencias de estos mensajes a nivel emocional y eso va a incidir directamente en las conductas de la población. Así les decía al principio, haciendo el ejercicio reflexivo, cada uno de pronto también se ha sentido un poco persuadido de algunos mensajes o algunas noticias no tan buenas, que lo ha hecho tomar decisiones en alguna u otra manera correctas para su propia prevención. Entonces, aquí la comunicación del riesgo epidemiológico, como lo coloco, como el CRE, es importante para situarnos en cuál es el rol que todos en este ecosistema tenemos que cumplir.
¿Y qué es prácticamente esta comunicación? Es de gran importancia porque, como lo inicié, necesitamos dialogar más con las comunidades afectadas. Esta es la primera vez que una epidemia, y tuve contacto de muchos eventos de interés en salud pública durante 5 años, trabajando 24/7 sin descanso, prácticamente disponible a atender todo tipo de epidemias. Esta es la primera vez a nivel mundial que una epidemia nos coloca en la misma línea de sufrimiento, de padecimiento o de incertidumbre, porque siempre hemos escuchado que hay algunos sitios que son más proclives a tener este tipo de infecciones o este tipo de epidemias o pandemias y de difícil control, pero esta vez, porque es un nuevo agente infeccioso, no tenemos las medidas farmacológicas para contrarrestarlo inmediatamente y nos pone a hacer medidas de contención prácticamente iguales a nivel mundial. Entonces es importante por eso esta comunicación de riesgo para tener ese diálogo y considerar a todas las poblaciones, en este caso a todos nosotros somos el público interesado en conocer día a día qué va pasando con esta pandemia, cuáles son los avances y cómo realmente nos podemos proteger. La gente necesita información necesaria para tomar decisiones correctas, consistentes en el tiempo y conscientes para su protección. La comunicación de riesgo analiza el riesgo real versus el riesgo percibido, como les decía ahorita. Hace unos años cuando trabajaba directamente en primera línea atendiendo temas de brotes epidemiológicos y tenía 20 años, mi percepción de riesgo era más baja y mi astucia y mi emoción de trabajar en primera línea era otra. Hoy, después de los 30, ya cambia la percepción. Ese es un pequeño ejemplo básico, pero asimismo con este tipo de enfermedades es diferente como va a asumir la protección o la información una comunidad con una interculturalidad como la que encontramos en nuestros países o con unas diferencias socioeconómicas muy fuertes. Entonces es por eso que nosotros tenemos que adaptar esta comunicación para que sea efectiva en estos tiempos. ¿Y por qué el periodista debe conocer esto? Porque, como lo repito, hay unas necesidades claras y estas necesidades de comunicación demandan respuestas efectivas durante esta emergencia epidemiológica. Es aquí donde el papel de nosotros, y no lo digo yo, voy a citar esta frase de Antonio Guterres, el secretario general de las Naciones Unidas, el día de la prensa, que fue muy claro con el rol de todos los periodistas en esta pandemia. Por supuesto, es que durante la pandemia de la desinformación del COVID-19, la prensa nos brinda el antídoto, noticias y análisis verificados, científicos y basados en la realidad, el papel crucial que tienen medios de comunicación para ayudar a la gente a tomar decisiones informadas, comprender la naturaleza y el alcance de la pandemia. Es importante que aquí ya tenemos una mirada clara de cuál es nuestro rol actualmente de esta pandemia. Y tenemos esta gráfica que señala el por qué es importante también la comunicación y el por qué es importante conocerla, no solo para COVID, sino para lo que se viene detrás de lo que estamos atravesando ahorita. La comunicación es la forma para prepararnos y responder a estas situaciones de riesgo y de emergencia. Estamos iniciando el proceso hasta ahora en nuestros países y más aún tenemos que trabajar fuertes en equipo, unidos como medios para lograr masificar mensajes claros que ayudan a contener pues todo este tipo de amenazas y riesgos. Entonces, la comunicación de riesgo enseña que necesita una preparación, una planificación, porque cuando yo sé que tengo este tipo de cosas que vienen acá, de amenazas que vienen, pues tengo tiempo de prepararme. Y creo que eso ha sido de los mensajes más claros de la Organización Mundial de la Salud, que siempre han estado haciendo alertas conforme va transcurriendo la pandemia
y hace que los equipos ya a nivel de salud pública, de epidemiología de los países, analicen su propio riesgo y tomen acciones contundentes de prevención, control o mitigación. La comunicación de riesgo, como los que trabajan en medios de comunicación masiva, son de tiempos urgentes, siempre la información es para allá porque no nos puede sorprender en cualquier momento, pero si nosotros tenemos claro, planificado y qué necesita nuestra audiencia y quién es nuestra audiencia, pues podemos atender mejor las necesidades de comunicación ante el riesgo que llegue. ¿Qué no es comunicación de riesgo? Emitir boletines de daños o hablar simplemente de información de daño. Eso a veces lo podemos ver común en la prensa, ¿no? Mostrar un poco sí, la sutilidad del caso, hablar de temas de depresión o de suicidios o, bueno, o mortalidades o mostrar desde otros ángulos más fuertes el daño, pero sin buscar obviamente la prevención. El tema también no es comunicación de riesgo, simplemente contar cifras de muertos, heridos, enfermos, solo señalar curvas epidemiológicas y datos estadísticos, cosa que ahora pues se ha vuelto un poco más frecuente ver esto de comunicar muchas cifras, muchos datos, pero eso no solo es comunicación de riesgo. Y por supuesto, algo que muchos de los colegas han nombrado estos días, el tema del clickbait, el tema de buscar lo noticioso o hasta las noticias falsas con desinformación para llenar de diarios, redes sociales o televisión con imágenes pues, de desastre, muerte y destrucción. Eso no es comunicación de riesgo. Entonces, para saber qué es comunicar riesgo, pues tengo que irme a qué riesgo. Cuando Aleida me dijo de esta oportunidad para compartir con ustedes este taller, me acuerdo tanto que ella me dijo, bueno, vamos a precisar conceptos de riesgo, de vulnerabilidad, y qué interesante que esta definición de riesgo pues los tiene a los tres. Muchos hablamos de riesgo, de probabilidades, de vulnerabilidades, pero a veces no vemos directamente en contexto qué es. El riesgo es la combinación de la probabilidad. ¿Y qué es la probabilidad? Las posibilidades, ¿cierto? Las posibilidades de que un evento suceda. Entonces, el riesgo es la probabilidad de que se produzca un evento y que tenga unas consecuencias, por supuesto, negativas. Aquí es importante porque el riesgo, este riesgo de que yo o que ocurra esta posibilidad de que tenga una consecuencia negativa y que yo me encuentre con este agente infeccioso, en el caso de que sea COVID, tiene ahí inmersos dos factores importantes, que es la amenaza y la vulnerabilidad. Esta palabra también es muy común en algunos diarios, la vulnerabilidad, y prácticamente la amenaza nos referimos, a ese agente infeccioso, que es hoy el COVID, y por supuesto la vulnerabilidad, ya hablando vulnerabilidad como esa cualidad de vulnerable, esa cualidad de debilidad, y en salud, la vulnerabilidad en salud se refiere más a esa probabilidad de ser afectado, en este caso por la enfermedad, pues la vamos a ver dependiendo de la enfermedad misma. Entonces ya vamos a ver cómo es que directamente se afecta el riesgo. Y antes de decirles esto, quiero que ustedes tengan como estos tres pasos que yo sé que muchos de los colegas que trabajamos en medios y que escribimos de estas noticias los hacemos, pero para que sea más fácil la recordación de la comunicación de riesgo, están tres pasos. En el creer, que es pensar, juzgar y tener por cierto esos datos que nos llegan, esa información, juzgarla, analizarla, mirar esos puntos críticos, verificar qué es cierto y qué no es. Después, para crear, por supuesto, producir nuestras noticias, producir nuestros informes, producir toda la gama de información que vamos a dar a alguna audiencia. Y por supuesto, el poder que tenemos como los, siendo como medios, es crecer, ese poder amplificador de ese mensaje, que le llegue a la comunidad o que le llegue a una audiencia masiva, en ser el caso. Entonces, para tener en cuenta que así como va llegando esa información masivamente, pues se va a confrontar con unos alcances que tienen riesgo. Como lo decía, hay percepciones de riesgo muy inherentes a nosotros
Y en el caso de este tipo de enfermedades, de pandemias, de emergencia de salud, los primeros que sienten ese riesgo, que se sensibilizan y dicen, esto es real, esto es una situación real, son los pacientes, los afectados en los casos. Luego, por supuesto, va creciendo en la importancia de hacer medidas de prevención, de ver la gravedad del asunto durante la pandemia, son los trabajadores de salud, porque son la segunda línea que se ve afectada ante este riesgo, este nuevo riesgo, este nuevo coronavirus. Y luego son las autoridades de salud, las autoridades en general, que tienen que adecuar sus respuestas. Y al final de todo esto, gracias a, por supuesto, a la información, a los medios de comunicación que muestran estas realidades, pues la comunidad puede ver o sentir esa magnitud de riesgo. Entonces, aquí quiero hacer un énfasis en que la percepción del riesgo, recordémonos que al principio la definición de comunicación del riesgo es medir esa percepción en la población para yo ofrecerle esa información verídica y que le ayude a tomar decisiones oportunas y de cuidado en salud. No es lo mismo el riesgo percibido que el riesgo real. A veces vemos que estamos alertando oportunamente a la gente, que le estamos dando buena información en medidas de prevención, buena información en qué debe hacer y qué no, con la evidencia científica encontrada, pero a veces vemos que las personas no están haciendo, no están llevando a cabo el cumplimiento de estas medidas. Entonces, esta área nos dice también que no solo hay que medir cuantitativamente la eficacia o la incidencia de mi información o la efectividad de esa información en ese grupo o en esa audiencia con métricas solamente cuantitativas, sino que hay también que investigar cualitativamente qué es lo que piensa esa audiencia, qué es lo que piensa esa comunidad y en qué basa su percepción de riesgo, el por qué no creen en la información que se le da, que es algo que vemos y que actualmente pues los que trabajan en todos los mecanismos de verificación de datos, de fact-checking y demás, pues están enfrentándose día a día a esto. Entonces, es diferente también los riesgos que matan a las personas que los riesgos que alarman a las personas. Es importante también, por eso, conocer entonces cómo responde la gente ante esa información. He visto ejercicios muy buenos de varios medios de comunicación interactuando con su público, que se lo están haciendo por redes sociales, que lo están haciendo por diferentes plataformas o a través de webinars como este, para escuchar esas dudas. ¿Qué necesita la gente para, por supuesto, tomar acciones? ¿Por qué lo digo? Porque en Google Trends, en lo más buscado acerca de esta pandemia, aún la gente, durante todo, desde el inicio hasta las últimas semanas que llevamos, la gente sigue buscando 4 palabras clave, a pesar de que ya están promovidas en los medios: lavado de manos, todo el tema de cuarentena, vacunas y medicamentos. Entonces, aquí la Organización Mundial de la Salud es quienes lideran todo el tema de comunicación de riesgo y el que nos dice que hay que considerar que en ocasiones lo que los especialistas mencionan, dicen y saben y conocen del riesgo, pues no va a ser percibido por la comunidad así. Y lo pone en un escenario claro que hoy estamos enfrentando. Cuando el escenario es cambiante, cuando hay tanta incertidumbre, cuando los datos cambian día a día, y eso lo han dicho todos mis colegas en los anteriores seminarios y talleres, cuando llega COVID-19, con datos que se van haciendo en la marcha, con estudios científicos que van saliendo día a día sin pasar pues por todas las revisiones exhaustivas comunes, donde hay una carrera por entender y comprender y donde todos están buscando desde diferentes ángulos explicar qué está pasando. Hay mucha información también y por supuesto hay mucha también desinformación que hace que la gente pues peor se confunda y no tenga claro cuál es el riesgo y cuál es su posición ante la sociedad para prevenirlo. Quiero también que ustedes sepan, no sé si acá hay personas también del área de la salud, pero para los periodistas, o en la época que yo trabajé también en temas de salud pública,
tuve varios conflictos, me acuerdo, con el tema de prensa porque desvirtuaba algunas hacia algunas acciones o no enfatizaba en lo importante que quería enfatizar, a pesar de que hacía como todo el reporte y el comunicado. Eso sigue pasando todavía. Yo que ahorita estoy en la intersección entre los dos mundos y comprendo la rigurosidad de las ciencias, de la parte de las ciencias, ¿cierto? De la salud y de las ciencias de la comunicación, los dos roles y los dos enfoques tan importantes, tan vitales y tan académicamente claros, con su método aquí en las ciencias de la comunicación y con su método acá en las ciencias eh, naturales, es cuando nosotros vimos, y es lo que yo siempre quiero dejar de mensaje, es que hay que trabajar en equipo. Los comunicadores deben ayudar a estas personas a comunicar mejor y los científicos deben creer hoy en el periodismo científico, en la comunicación de la ciencia, en los que estamos haciendo esto para masificar mejor estos mensajes. Los equipos de salud y de respuesta inmediata en epidemiología, y pasa en todos los países porque son reglamentos internacionales, hay equipos de comunicación donde se rigen por estos 5 principios: confianza, transparencia, anuncio temprano, comprensión al público y planificación. Entonces, estos equipos deben crear una estrategia de comunicación. De pronto algunos no lo saben, pero algunos ministerios de salud, y por eso vemos nosotros también cuando tomamos esa información oficial ha pasado por estos procesos, un proceso de preparación de la gente, cuáles eran las medidas de prevención cuando recién iniciaron los casos en Asia o en Europa, o el primer caso en Latinoamérica que fue en Brasil. Los demás países estaban haciendo unas estrategias de comunicación en prevención claras, y ahora que estamos entre el inicio y el crecimiento, donde la estrategia de comunicación va más allá de solo prevenir, sino también de controlar y demostrarle a la gente cuáles son los riesgos y cuál es la manera de controlar esos riesgos. Es por eso que hoy vemos muy el énfasis en temas de noticias sobre cómo se ha llevado la cuarentena, cuáles son esas medidas en cada país, cuáles son esas normativas específicas, quién le ha funcionado, quién no. Por eso, porque estamos en este momento de esa estrategia de comunicación en que vamos a informar a la gente qué hacer en caso si se enferma, qué hacer en caso de necesitar un diagnóstico, de necesitar un tratamiento o de prevenir para que no ocurra este suceso. Y por supuesto, cuando pasemos algún día, algunas semanas, meses o no lo sabemos, va a haber un periodo también de comunicación para evaluar qué hicimos bien y qué hicimos mal. Eso lo hemos hecho cuando pasó lo de H1N1 en su época, en esta pandemia, y ahora pues también lo están haciendo los equipos. Es importante que ustedes lo conozcan porque esto nos ayuda, una comunicación eficaz nos ayuda pues a favorecer esos comportamientos de protección, de prevención y reducir pues el número de casos y por supuesto de las fatalidades. ¿Por qué les digo esto? Porque los medios de comunicación masiva, por normatividad de la Organización Mundial de la Salud y de todos esos protocolos de comunicación de riesgo, estamos inmersos en el modelo integrado para la comunicación del riesgo. Es decir, estas estrategias están coordinadas desde los entes gubernamentales, como los hemos visto, los ministerios, los institutos nacionales, pero entre toda esta dinámica estamos nosotros. Y es por eso que también tenemos que apropiarnos de esa responsabilidad y esa corresponsabilidad que tenemos. Bueno, los equipos, tanto ministeriales o como les digo, de estas áreas de la salud, tienen que tener claro que deben prever contenidos para responder solicitaciones cuando vemos y buscamos en las plataformas oficiales muchos contenidos de responder mitos y verdades, de darnos la información o la normatividad para propia del país o propia para la región. Cuenta con una agenda actualizada, algunos portales lo tienen, otros no. He podido revisar algunos portales de los ministerios de salud de países de Latinoamérica y algunos tienen una agenda clara del paso a paso a nivel normativo, a nivel de las etapas de comunicación para la prevención, para mitigación, para control muy claras.
ellos también deben tener un mensaje unificado y tener fuentes y portavoces calificados que tal vez en esto no han sido muy claros y estrategias como la que hizo la Red Mexicana de crear una agenda de especialistas, de realmente portavoces específicos, especializados, pues ayuda a cortar esas cadenas de desinformación. Importante, incrementar la confianza de las autoridades, cosa difícil en nuestros países, y ya citaré ejemplos, eh, porque no podemos politizar las decisiones en salud pública, a pesar de que hay obviamente un líder gubernamental, atrás hay un equipo especializado en estos temas y hay unas normatividades nacionales. Y por supuesto pensar en transformar esas actitudes negativas a respuestas positivas. Y por supuesto que es algo que sí estamos haciendo y apoyando a estos equipos de comunicación, y lo están haciendo muchos colegas, es brindar información correcta y contrarrestar mitos e ideas erróneas. Entonces, ¿por qué necesitamos saber esto y por qué les dije tan rápidamente estas cosas que hacen a nivel organizacional? Porque según el informe del Reuters Institute, de los tipos, fuentes y reclamos de la desinformación por COVID, mostraron que mucha de la desinformación que está pasando durante esta pandemia ha incidido directamente en acciones de salud pública. Y eso es gravísimo, porque estamos jugando para desinformar a la gente y para que la gente no se cuide y no tenga esa percepción de riesgo alta conforme obviamente a la fase que estamos atravesando de la pandemia. Las autoridades, como la Organización Mundial de la Salud, que es un organismo pues científico-técnico, con un panel de expertos y con diferentes, que recopila diferentes informaciones a nivel mundial, ha sido muy discreto en, en el tema de decir las acciones en salud pública, porque así en este momento estamos poco a poco aprendiendo. Entonces, de la desinformación cuando da la cura significa o cuando quiere que la gente no crea en la realidad y la emergencia que estamos ocurriendo, pues crea efectos catastróficos en temas de decisiones de salud pública. Por supuesto, aquí es donde nosotros vamos a fortalecer porque los menciona este informe, los gobiernos siempre han tenido éxito al proporcionar una información clara, útil y confiable para abordar esas preguntas públicas urgentes. Es ahí donde nosotros como medios de comunicación podemos proporcionar esa información clara y útil cuando, por supuesto, hemos sido medio confiables y un trabajo pues riguroso para dar esta información. Por supuesto, aquí algo muy importante a considerar y es esa cifra que nos da este informe, es que el 20% de la desinformación no la dan o la está dando en los medios, y lo está dando en las redes sociales, políticos de alto nivel, celebridades u otras figuras públicas prominentes que propiamente no deben o de pronto no conocen toda la complejidad de la epidemiología, de esa pandemia y por supuesto de la importancia de las acciones en salud pública, más allá de los intereses propios. Pero lo lastimosamente triste es que este pequeño porcentaje de la población hace y masifica su mensaje casi al 69% de la población. Entonces aquí es nuestro reto, ese es el problema que nosotros tenemos que tener, que tenemos, perdón, y la solución o esa responsabilidad, como la decía, es que nosotros también como medios de comunicación tenemos que tener ese plan de comunicación mediática que ayude y fortalezca en ese ecosistema de modelo de comunicación de riesgo a incluir, intervenir conductualmente, en mostrar conductas positivas y sociales, por supuesto, con toda la complejidad, porque salud no es solo salud, sino hay una complejidad de determinantes que ya lo vamos a ver, proveer información de salud oportuna, y eso mejor que los medios de comunicación. Nadie lo hace en este sentido porque sabemos que hay que trabajar con esa actualidad, con esa pertinencia, pero tampoco irnos al extremo de la carrera porque los datos, estos datos de ciencia acerca del COVID merecen un análisis riguroso, exhaustivo,
y, por supuesto, pasar unos filtros internos para poder dar esa información. No podemos olvidar, así como les decía al principio en el ejercicio, cualquier información que yo tenga me va a causar un impacto emocional y eso va a incidir en mis decisiones que yo piense y en los actos o acciones que yo vaya a ejecutar. Identificar las preocupaciones del público dentro de esa agenda, como medio debo tener eso muy claro. Reunirme con los portavoces y los científicos especializados. Hay una relación del COVID con diferentes tipos de ciencias y hay que hablar desde esos diferentes puntos para abordar efectivamente el tema. No solo es salud, también hay ciencias políticas, hay ciencias sociales y demás que están incluyendo y se necesitan ser abordadas y tomadas para dar una mirada más clara de la situación. Y por supuesto mantener la confianza y la credibilidad, que es lo fundamental para que la gente adquiera conciencia de riesgo y se pueda proteger. Entonces vamos a los Querida datos Tania, y si quieres ejemplos podemos periodísticos. hacer, querida Tania, si quieres hacemos una pausita para que cheques ahorita alguna de las preguntas y si vale la pena contestar alguna de una vez, este, Perfecto, lo hacemos, ¿vale? Porque ya hay perfecto. Hasta algunas y ya que terminemos, entonces pasamos a la segunda parte. perfecto. Entonces, apenas porque vamos a empezar a ver unos daticos epidemiológicos que veo que han causado confusión y vamos a mostrar algunos ejemplos periódicos interesantes. No los mostré todos porque es difícil mostrar tantos, pero hay algunos como para ir completando esta información y mostrándola en nuestra pertinencia, pues, y nuestro rol como periodistas, ¿no? Entonces voy a dejar aquí de compartir la pantalla un segundito y estoy atenta a las inquietudes. Si quieres, yo te ayudo a irlas Por leyendo. supuesto. Em, Pueden compartir la presentación, eso seguramente sí, ¿verdad, Tania? Nos vas a compartir. Muchas gracias. La presentación de ayer sobre la permanencia, eso es otra cosa. Tania, ¿crees tú que la percepción del riesgo cambiará a consecuencia de esta pandemia? Sí, sí, ¿cómo? Bueno, eso es una pregunta no fácil de responder con decir, va a pasar esto, pero va a pasar a la medida como sensibilicemos a la población. Por eso digo que el rol de nosotros al comunicar efectivamente y hacer claros en un lenguaje simple pero muy claro a la comunidad del por qué debemos cuidarnos y mostrar al menos las evidencias que van llegando y soportan esa necesidad de cambio conductual, la gente lo va a hacer. Hay dos teorías de especialistas. Una, hay los especialistas que dicen no, van a volver, la gente después de eso ya no se va a cuidar, porque obviamente la visión personal es tan diversa, pero entonces puede haber un público que diga, no me importa, de algo me tendré que morir, como dicen en las eh, memes en redes sociales, ¿no? Pero hay otras personas, y me incluyo también en ese target, por supuesto, que nos vamos sensibilizando con la información y vamos adquiriendo responsabilidad para autocuidado y para el cuidado de otros. Entonces, cuando empezamos a ver información que nos educa, literalmente, como les decía al principio, sí podemos ver esa curva y lo pude ver y demostrar cuando trabajé en temas de salud pública, como la buena comunicación y esa curva de aprendizaje directamente influyen en que cesen los casos, porque la gente se cuida. Entonces, puede pasar esos dos escenarios. Esperemos que influyamos para que la gente se cuide sin alarmismos, pero que tenga ya una conciencia de autocuidado más grande. Miriam Vidal pregunta si ahora que decías sobre que no es lo mismo el riesgo percibido que el riesgo real, dice, pero es una relación espejo, ¿no? El riesgo percibido depende mucho de la agenda mediática, ¿cierto? Sí, mira que los analistas, bueno, y lo vemos en este tipo de informes como el de Reuters Institute, muestran el poder, ¿no? De la agenda mediática y cómo incide. Por eso mostraba la estadística de que si solo el 20%
masifica un mensaje erróneo e impacta en el 69% de la población. Esto es un punto grave e importante a trabajar y es el rol pues, de los que hacemos la tarea bien acuciosa de también masificar oportunamente nuestro mensaje. Por eso les decía el de crea, ¿no? El de, al final el de no solo crear, sino también crecer. Ese mensaje es súper importante para borrar todo lo que desinforma, ¿no? Ahorita voy a mostrar también como ejemplo el ejercicio de ustedes de COVID Conciencia logra hacer ese trabajo, ¿no? De tratar de esos mensajes erróneos, mostrarlo desde la perspectiva que debe ser. Si quieres, seguimos porque dos preguntas más son justamente sobre eso, porque es ejemplos de notas o artículos que hayan hecho una buena comunicación de riesgo. Y la última, que es la más reciente, que es referentes bibliográficos de buenas experiencias relacionadas con comunicación de riesgo, educación y salud. ¿Cuáles serían los autores o referentes que deberíamos leer y estudiar? ¿No? Yo creo que es a lo que vas ahorita, ¿no, Tania? Exacto, como yo Entonces, igual, si quieres, volvemos resumido es, a tu presentación y luego ya tomamos las preguntas que se nos quedaron en el tintero. por supuesto, bueno, toda esta normatividad está en lineamientos desde el 2005 en la Organización Mundial de la Salud y la Organización Panamericana de la Salud, pero lastimosamente solo la recordamos y la ejecutamos cuando ocurre este tipo de emergencias. Se utilizó en el 2010 para la pandemia H1N1 y hasta ahora, 10 años después, volvemos a ver la utilidad. Entonces, digamos que eso es el marco grande normativo y están todas las guías. Igual les voy a pasar al final como un formulario para que me dejen sus correos y les voy a enviar toda la información pertinente porque vale la pena pues seguir profundizando en este tema. Voy a seguir compartiendo la pantalla, compartir la pantalla y nos vamos a los datos y ejercicios periodísticos y ahí pues vamos a verificar esas estrategias exitosas y las que no son tanto. Entonces vamos a ver acá. El computador está aquí. A ver. También nos dicen, Tania, si puedes hablar un poquito más alto porque se te escucha bajito. Ah, por supuesto. Bueno, acá antes de mostrarles los ejercicios, quiero que sepan que hay unos principios de epidemiología para el control de enfermedades, ¿no? Les he hablado del impacto de ese informe para lograr incidir y ser un poco persuasivos en nuestra audiencia para que se cuiden. Pero entonces también tienen que conocer que hay unos principios de epidemiología para controlar estas enfermedades que hoy pues vemos intrínsecamente en nuestros diarios, pero que de pronto no conocemos que hace parte pues de esta estrategia. Vemos que uno de estos principios es vigilar las tendencias de mortalidad, morbilidad y riesgo y monitorear la efectividad de los servicios de salud. Como lo digo, miren que hace parte de estos principios y algunos diarios se enfocan en esto, ¿no? En vigilar esas mortalidades, esas cifras y también en velar qué está pasando y cuál ha sido la efectividad o el impacto en mi país o en mi región sobre las medidas que ha tomado los gobiernos en temas de salud pública. Eso lo estamos haciendo a nivel periodístico, pero también tienen que tenerlo en cuenta que hace parte de estos principios de control de enfermedades. Otro importantísimo es identificar los determinantes, factores y grupos de población a riesgo. Como vemos y como lo hemos leído y estudiado y escrito, conforme va avanzando COVID, nos ha mostrado los alcances y los cambios que hemos tenido estos de detectar grupos de riesgo. Al principio decíamos que era solo adultos mayores, después pasamos a otros grupos. Actualmente, por ejemplo, en mi país, en Colombia, estamos viendo, y creo que también en la frontera Brasil, Perú y Colombia, el tema de las comunidades indígenas, analizando sus determinantes propios para ser vulnerables ante esta nueva enfermedad. Entonces, mire que también a nivel de prensa, se ha tratado esto de ir mirando y reportando cuáles han sido esas novedades en los nuevos grupos o factores de riesgo o grupos poblacionales de riesgo que está ocurriendo en esta pandemia. Importante también la priorización de problemas en salud.
he visto también muy acucioso el ejercicio de prensa que también ha dicho, bueno, hay COVID, pero no nos olvidemos que estamos pasando o atravesamos por un brote de dengue, o estamos con sarampión, o tenemos otro tipo de comorbilidades, violencia intrafamiliar. Entonces es importante también cómo dentro de estos principios no nos podemos olvidar de la priorización en salud. Por supuesto que COVID ahorita, porque es algo desconocido, porque todavía estamos aprendiendo, pues se prioriza a las otras enfermedades, pero no se olvida, no se deben olvidar también los otros eventos de interés en salud pública. El siguiente es proporcionar la evidencia racional de políticas y menciones de salud y así la asignación eficiente de recursos. Por ahí tengo un pantallazo, un medio que sí verificó esta parte importante también, ¿no? Nosotros a veces a nivel periodístico estamos velando por esto, por seguir las intervenciones en salud pública, por verificar esa efectividad, por verificar también actualmente con toda esta pandemia, pues la asignación efectiva de los recursos para lograr controlar, ¿no? Temas de corrupción, temas de, bueno, diversos acerca de estas índoles, es importantísimo también hacerle un seguimiento periodístico. Y el quinto, el evaluar las medidas de control, intervenciones sanitarias y respaldar la planificación de los servicios de salud. Es importante irnos más allá de ese dato. Ya sabemos que hay carencias de unidades de cuidados intensivos, pero después de haber notificado eso en nuestra noticia, pues hay que verificar y hacerle el seguimiento a esa noticia. ¿Qué pasó? ¿Ya superaron eso? Eso fue el mes pasado. ¿Será que esta entidad de salud ya superó eso? ¿O será que ya las políticas hicieron alguna inversión para ayudarnos a la planificación de salud? Acuérdense que el tema de esto de las curvas epidemiológicas lo que nos dan es una desaceleración de casos para mejorar nuestros sistemas de salud. Entonces, si ya hemos estado haciendo en nuestros países este tipo de acciones no farmacológicas para desacelerar los casos y yo poder reacomodar mi sistema de salud, sí lo estoy haciendo. Entonces, interesante también para hacerle ese seguimiento periodístico. Vamos acá, aquí. Entonces, bueno, entonces yo quiero que ustedes em, escriban ahí, interactuemos un momentico, ¿por qué los especialistas, ¿no? ¿Por qué creen ustedes que los especialistas en epidemiología se centran tanto en los datos? Quiero que lo escriban ahí, solo escribirlo como para ejercicio académico acá, piénselo, reflexionen, ¿por qué nos centramos tanto en los datos? ¿Qué nos dirán los datos y por qué estamos viendo palabras clave tan frecuentemente en las redes, en las búsquedas de Google? Porque siempre vemos esas mismas palabras claves que son palabras epidemiológicas. Entonces, que lo escriban, que lo piensen ahí. Entonces, por ejemplo, esta noticia del BBC, que nos dice coronavirus, el mapa que muestra el número de infectados y muertos en el mundo por COVID-19. Así hay bastantes medios que están muy de cerca haciendo monitoreo de estos datos. Pero ¿por qué es importante focalizarnos en esto? Y es aquí donde yo quiero presentarles también esas variables epidemiológicas, el pensar del profesional especialista en estas áreas piensa en tres variables, no quiere decir que sean las únicas, pero digamos que son las básicas para analizar y las que quiero que ustedes tengan en cuenta, porque Ya, perdón, las Tania, variables creo que epidemiológicas, hay algunas respuestas para tu pregunta y empezaron a responder. listo, perfecto, ayúdame a Leida a leerlas. Sí, a ver, porque es una forma de tener una evidencia de la epidemia real, porque sirven para reflejar tendencias y proyectar la evolución de las epidemias, porque es la evidencia a partir de las cuales se pueden tomar mayores análisis o información sobre el comportamiento de una pandemia. Para poder responder a los 5 principios deben hacerse trazabilidad y para ella necesitan datos que se puedan estudiar. Para tomar acciones certeras con base en la evidencia,
porque los datos pueden ser la base para tomar decisiones, para solucionar problemas y ver a futuro. Perfecto, yo creo que tienen muy claro la definición de epidemiología, que es quien me provee esos datos de cómo se está distribuyendo esa enfermedad que está ocurriendo y con esos datos poder tomar decisiones y acciones en salud pública o esas políticas públicas que ven. Me gusta que estén muy sintonizados con esos lenguajes y poder entender el por qué están manejando con propiedad en los medios de comunicación pues estos temas. La ventaja acá, bueno, de este seminario es que la mayoría, los que estamos acá nos apasionamos por el periodismo de temas de ciencia y estamos muy familiarizados con el método científico, con este tipo de palabras clave, como les decía. Pero para simplificar un poquito, de pronto es para los que no conocen o para consolidar ese conocimiento de los que sí, es tener en cuenta que hay unas variables epidemiológicas facilitas en las cuales a veces se relacionan con las preguntas periodísticas que uno debe tener. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿No? Acá pues la resumimos en tiempo, lugar y persona. El tiempo, y es lo que vemos en la mayoría de medios, ¿no? Muchos, la BBC lo hace mucho, ¿no? El tema de las curvas epidémicas. Los demás medios hemos también tocado el tema de las frecuencias de los casos, cómo han avanzado. Y por supuesto, algo que también debemos focalizar en el tema del tiempo, o para qué es que estamos haciendo ese monitoreo del caso a caso, es medir en parte la efectividad de esas medidas de intervención tomadas. Mirar el antes y el después de estas medidas y su impacto en esa frecuencia de los casos o en esa curva epidémica que estamos siguiendo. Eso es lo más importante en el tema de análisis. No presentar esas cifras simplemente como están, sino, por supuesto, abordarlas con un análisis claro que le ayude a mi lector a entender el por qué es importante que él conozca esa información y cómo esa información lo va a, le incide indirectamente o directamente a él. Importante mucho también el tema de la localización geográfica y lo vemos con muchos ejercicios como el de Johns Hopkins o la misma Organización Mundial de la Salud con mapas donde nos muestra las localizaciones geográficas. ¿Esto para qué es? Para conocer la extensión y la velocidad de diseminación, para también dar hipótesis de los posibles factores de riesgo y las formas de transmisión. En este caso, muchos estudios, yo creo que hemos visto también esos ejercicios donde está cómo se transmitió en un lugar o en una conferencia o en un bus o en un área de trabajo, cómo es la diseminación persona a persona, cuánto es el radio de infección y demás. Todo esto gracias a estos ejercicios de localización geográfica, nos permite conocer la extensión, la velocidad de diseminación y los focos localizados para hacer intervenciones en salud pública. Es por eso que en nuestros países, los ministerios de salud, muy acuciosamente nos están mostrando en mapa el número de casos y los puntos demográficos en los cuales se están encontrando estos casos. ¿Para qué? Para verificar qué está pasando y mirar esas hipótesis de los posibles factores de riesgo que están incrementando la ocurrencia de esos casos. La otra es las personas, que es identificar esos grupos de riesgo, esos grupos vulnerables, y por eso les decía que todas estas variables ya ustedes la han manejado, pero consolidar que estos son indicadores y variables epidemiológicas necesarias para yo poder también identificar esas cualidades de estos grupos de personas y también medir su nivel de exposición a estos factores de riesgo. Asimismo, como la susceptibilidad. El tema de susceptibilidad, de que todos somos susceptibles de contraer COVID porque es una enfermedad nueva y porque nadie había tenido contacto anteriormente y porque no hay vacuna, pues se refiere a estas características de persona. Querida Tania, Vamos a ver aquí. nos quedan 15 minutos. Listo. Bueno, esto es así de simple, es más complicado. Entonces vamos a ver aquí ejemplo. Bueno, antes de mostrarles ya los ejemplos exitosos, importantísimo el tema de vulnerabilidad y acá les puedo dar muchas ideas en cómo ver otros frentes de las noticias. Es que hay unos determinantes sociales de la salud, hay unos niveles que me hacen más vulnerable
para adquirir, o más susceptibles la palabra, para adquirir esta enfermedad. Es decir, no solo vamos a tener los condicionantes genéticos, ya sea sexo, edad y demás, donde vamos a tener que hablar con estos expertos ya directos, virólogos, genetistas, inmunólogos, ¿no? Sino también vamos a tener que verificar esos hábitos o estilos de vida de esa población. Y eso lo vemos también en las diferencias entre países, qué pasa con los países nórdicos o con los países de América Latina o de África o de Asia. Pero también esas condiciones comunitarias van a estar determinadas por políticas públicas, por educación, por el tema del trabajo, por el tema de vivienda, por seguridad alimentaria, por los entornos ambientales y, por supuesto, por la atención sanitaria, que ese ha sido uno de los factores de riesgo más importante, porque no estábamos preparados o porque nuestros sistemas de salud no tienen esa cobertura y ese nivel de capacidad en grandes niveles de atención, de tener unidades de cuidados intensivos en diferentes áreas geográficas y por supuesto pues el tema político, económico y demás. Entonces es importante también acá darnos cuenta que una enfermedad, sea en este caso COVID, tiene que tener una mirada interdisciplinar para ser abordada correctamente desde los diferentes tipos de ciencias, como le decía, las ciencias naturales o las ciencias sociales, que me permitan hacer un mejor enfoque de esa información. Por supuesto, teniendo en cuenta eso, es que los objetivos de desarrollo sostenible miran que ese sujeto, que somos, que es usted o que soy yo, esos sujetos de derechos, no se les vulnere los derechos de este bienestar en salud, de una educación de calidad, de agua y saneamiento, entre otros. Entonces, ¿qué medios están presentando las noticias desde estos ángulos? Yo acá tengo algunos ejemplos. Me gusta, por ejemplo, en el tema de interculturalidad, Infoamazonia con el tema de los indígenas, mirar muy bien esto. El tema de pronto genético, cuando hablamos sobre los grupos de riesgo, ¿qué pasa actualmente con las mujeres embarazadas que tienen que tener a sus bebés? O desde la mirada más social, ¿no? Fiscalizar la corrupción cuando se están comprando insumos médicos, o desde la mirada gubernamental que están diciendo los órganos de control, como la OMS, los ministerios, acerca de esa información, por citar algunos ejemplos. Hay medios con terminología especializada, entonces para eso pues es importante tener claro esa terminología epidemiológica porque estamos viendo, hablamos de anticuerpos, hablamos de reinfección, hablamos de recuperación, hablamos de riesgo y para eso pues es importante tener claro la historia natural de la enfermedad. No confundir una cosa con la otra y saber que el proceso natural de enfermedad empieza cuando hay alguien susceptible a enfermar. La susceptibilidad es esa característica que me hace más vulnerable o que pueda yo ser débil y que ese agente infeccioso pues me pueda dar. En este caso, al ser una enfermedad nueva, pues todos estamos siendo susceptibles en ese momento. Algo que hablan muchos medios es el periodo de incubación, tener claro, ya muchos medios ya lo manejan, pero repetirlo, el periodo de incubación es desde que yo tengo esa exposición a ese agente infeccioso hasta que ya presento sintomatología. Y hay unos conceptos intermedios, que es el periodo de latencia, que esto es súper importante, porque en el periodo de latencia es cuando este agente infeccioso pues está dentro de mi cuerpo, haciendo toda su reacción, creciendo, haciendo sus factores de virulencia, y luego aparece el periodo infeccioso, que es cuando yo puedo transmitir ese virus. Y ese periodo infeccioso es importante en temas de prevención y salud pública porque, como vemos acá en la gráfica, ese periodo infeccioso donde yo transmito el virus está dentro de los días previos a presentar síntomas y luego cuando los presento. Y por supuesto el tema de la recuperación, incapacidad, inmunidad o muerte, que hoy en día hasta ahora se está analizando, investigando, no hay una claridad 100% en estas áreas y hay que ser muy cuidadosos cuando hablemos de esto y hay que buscar pues a los profesionales de la salud especialistas para cada área que vayamos a tomar. ¿Por qué les digo esto? Porque durante esa historia natural de la enfermedad, el papel o el rol del periodismo en temas de prevención se puede focalizar en noticias
que me ayuden en prevención primaria, como fue prepararlos para la llegada de la pandemia a Latinoamérica, y luego prevención secundaria, que es decirle a la gente, oiga, se están haciendo estos tests, estos son los lugares de atención, y después ya hablaremos de prevención terciaria, es qué va a pasar con la gente que se enfermó, cómo se va a reincorporar a la vida y demás. Entonces acá unos ejemplos de, en inicial, esto lo hice yo a principio, ¿no? Dar a conocer cuáles eran las medidas de contención en América Latina, por ejemplo, de Salud con Lupa, que ya actualmente está ayudando a mostrar unas guías de qué hacer para vacunarse mientras la pandemia, o pensar en el futuro, como este ejercicio de SciDef, de mostrar cómo prevenir la siguiente crisis sanitaria después de este coronavirus, ¿no? El tema de salud mental. Esos son ejercicios, eh, podría decir que van en esa línea de prevención. Pero también hay ejercicios entre esa línea de prevención que están mal realizados, como el tema del túnel de desinfección, el cual muchos especialistas, como este infectólogo colombiano, el doctor Carlos Pérez, pues está verificando esta información y está diciendo esto no es verdad, ojo, y vemos ejercicios como el de Colombia el Check, que analizó, que fue más allá de esa información y que le dijo, obviamente, a la población el por qué sí o el por qué no de estos túneles desinfectantes, dando la mejor información y que por supuesto fue compartida en redes sociales. Eso es importantísimo. Eso. Otro tema es la inmunidad, que como les digo, hay muchas noticias ahora de esto, desde reactivar la economía, cómo generar inmunidad, hasta 5 recetas saludables para aumentar la inmunidad, cosas que ya no son de periodismo científico, o el tema controversial de la inmunidad de rebaño. Todos esos temas acerca de la inmunidad tienen que tener claro al menos esto básico, que hay dos tipos de inmunidad, la inmunidad activa, que se da naturalmente porque yo tengo contacto con la enfermedad, o artificial si tengo la vacuna, o la inmunidad pasiva si es transmitida transplacentariamente del recién nacido de su madre que tuvo la enfermedad, o artificialmente por medio de sueros. La inmunidad pasiva es una inmunidad que dura menos y la inmunidad activa pues dura más en el tiempo. Actualmente en estos temas en COVID no hay nada seguro, se está investigando, entonces es un poco apresurado hablar directamente sin citar a las fuentes que estén investigando esto. Esta es la complejidad. No voy a profundizar aquí, pero es la complejidad de la infección de COVID, donde hay unos días donde se van a detectar los antígenos en el cuerpo de la persona y hay otros días donde se estaban modulando unas respuestas inmunológicas en la población. Y esto también va a determinar de que al principio se utilicen unas pruebas moleculares y después se utilicen unas pruebas de detección inmunológica. Sin ahondar de esto, solo quiero decir que el tema de desinformación también eso, la gente también, los médicos, los profesionales están haciendo mucha veeduría y también dice, bueno, hay buenos ejercicios periodísticos donde me explican bien estos temas, pero hay otros ejercicios donde me están mostrando temas patrocinados y me confunden o me están dando una falsa seguridad relacionando el tema de inmunidad con productos. Entonces es importante también tener eso muy en cuenta. Si trabajamos en medios de comunicación grandes, pues podemos perder la credibilidad que es tan fundamental en la comunicación de riesgo. En temas de modo de transmisión, importantísimo porque también hemos visto errores frecuentes y en esto pues veo desde las organizaciones como la Organización Mundial de la Salud está trabajando mucho en desmentir esto, o en el tema también aquí un ejercicio de la TAM chequea, de todos los fact checkers acerca de la información de coronavirus, o esta información muy bonita de COVID Conciencia, este esfuerzo de este grupo de trabajo de la red mexicana, de científicas mexicanas, verificado, el editor de la semana, en mostrar esta información clara, por ejemplo, de los modos de transmisión, que también crean confusión y pues no me permite que la gente se cuide adecuadamente. Ya para finalizar, importante, no voy a hacer mucho énfasis, pero más adelante igual les voy a enviar la información, importante tener en cuenta las medidas de frecuencia. Hay unas medidas epidemiológicas que me cuantifican esa magnitud de los hechos, la probabilidad, el número de veces que llega a ese evento, el riesgo, es una medida cuantitativa de probabilidades que yo puedo verificar a través de unos estudios, y la tasa es medir
esa cantidad de esos sujetos, pero en una línea de tiempo. Mide la rapidez del cambio de un estado de salud a enfermedad. Entonces es importante porque he visto ejercicios donde confunden los términos de prevalencia e incidencia, o nombran, decir, los nuevos casos, que como vemos aquí en la gráfica, los nuevos casos son como esa llave, esas goticas, los nuevos casos que ingresan a ese tanque de casos ya prevalentes, que ya son existentes. Entonces, si yo me refiero a los casos que se reportan hoy día, hablo de esa incidencia puntual, o si hablo del total de los casos de esa prevalencia acumulada. Es importante también porque no se pueden confundir estas medidas, que las he visto mucho también, con el tema de las medidas de mortalidad. Las tasas de mortalidad, que me ayudan a estimar ese riesgo de morir, con la letalidad directa, las tasas de mortalidades de una población sana, cuántas personas fallecen, y la letalidad específicamente de esa población que se me enferma, cuántas van a fallecer. Importante en esto es este ejercicio rápidamente como para que lo verifiquemos acá. Si hacemos comparaciones en países, que eso ha sido una de las preguntas que me han hecho, si es fácil, si se puede hacer, no es tan sencillo si yo mido netamente esas tasas de mortalidad que me muestran. En este país A, por ejemplo, dice que la tasa es de 18.6 y en el país B es de 28. Entonces yo podría decir que el país B está más afectado que el país A, con una, viendo tasas brutas o viendo el cálculo solito. Pero ustedes tienen que entender que esos datos en los modelos matemáticos que hacen tienen otros cálculos donde yo puedo ver tasas específicas por grupos de riesgo o por edades o demás. O sea, es mucho más complejo dar ese dato de tasas de mortalidad porque difiere de cómo yo esté haciendo los análisis. Por ejemplo, acá en este ejercicio desglosaban por grupos etarios esa tasa de mortalidad y dado que el país A tiene más tasa de mortalidad más alta para los diferentes tipos de grupos etarios, es B. Entonces ahí uno dice, bueno, entonces en el primer ejercicio era el B, el país B, era el que tenía más tasa de mortalidad, pero cuando yo ya lo disgrego, el país A es el que tiene más tasa de mortalidad. ¡Qué confusión! Entonces, para eso los que manejan todo este tema de datos hacen muchos análisis, quitan todos esos sesgos, analizan múltiples factores para dar unas tasas de mortalidad estandarizadas, ajustadas, que son las que realmente me permiten hacer unas posibles comparaciones, ojo, posibles, pero no ideales, eh, para analizar las realidades entre países, porque difiere cada uno de sus determinantes sociales. Esto lo dejo aquí en el tintero, es para considerar que cuando hablemos de tasas o cuando queramos hablar de estos datos así tan epidemiológicos, siempre tengan a la mano el profesional de la salud que le explique el por qué está cambiando esta cifra, porque la cifra sola pues no me dice nada. Al final del ejercicio, por ejemplo, con las tasas estandarizadas, el país B que teniendo la tasa cruda tenía 28%, o sea, 28 en su tasa más alta que el país A, ya estandarizándolo, demuestra que realmente el país A era el que tenía tasas de mortalidad más altas. Entonces, mire la complejidad de esto, no lo hago por confundirlos un poquito más, sino le hago ver para ver, mostrar la complejidad y cómo tenemos que ser muy sinceros en mostrarle esa realidad a nuestra gente. Es bueno decirle lo que hay, pero también es bueno decirle lo que no hay. Por ejemplo, este ejercicio nos señala el por qué no sabemos la verdadera tasa de mortalidad de COVID-19 y explica pues este tipo de cosas en un lenguaje más sencillo y claro a su comunidad. Importantísimo ese. Hay unas medidas de asociación que me miden los riesgos. Siguiente, por ejemplo, vi esta noticia. Entonces, Publímetro dice, cannabis aumentaría la resistencia de las células de coronavirus. Y acá en DW me dicen, ¿puede proteger el cannabis contra el coronavirus? Analizando pues ya cada una de estas noticias, es interesante que pone a consideración la información de DW, pero la muestra con los datos científicos, el otro me muestra simplemente algo más general y esto es muy delicado porque cuando yo voy a mostrar medidas de asociación, es decir, decirle a la población riesgos, ya sea factores de prevención o factores de protección para esos riesgos,
no puedo dar información cruda así porque pues se puede malinterpretar y ya imaginarán quiénes podrían malinterpretar esta información. Tener en cuenta que para eso y para hablar de estas medidas de asociación o esas posibles asociaciones entre factores, pues hay unos riesgos relativos, absolutos y unas probabilidades entre esos estudios que van a medir el impacto de esa relación. No son medidas de causa y efecto, pero sí que relacionan a que si tengo esta enfermedad más estos otros factores, pues pueda o protegerme o causar más daño de enfermedad. Y por supuesto, cuando hablamos también de impacto en la población general, a veces decimos que las tasas de mortalidad o las tasas de incidencia nos mencionan la efectividad en esa población. Y les quiero recordar, y eso también ya cuando ustedes hablen con sus expertos, el tema del riesgo atribuible a la población. Si queremos ver medidas de impacto de cómo están esos factores de riesgo directamente eh, interfiriendo con su población, no pregunte sobre tasas, sino pregunte el riesgo atribuible a la población. Ese es un cálculo que realmente me mide la magnitud de esa enfermedad en esa población directamente que yo quiero conocer y saber la evolución. Los grados de evidencia, este tipo de acciones, mirar este tipo de riesgos me lo dan los tipos de estudios, saber que muchos de nuestros países, pues por temas económicos y demás, haces estudios observacionales meramente descriptivos, donde analizamos casos clínicos, series de casos, estudios transversales. Entonces, cuando tomemos información pues de este tipo, hay que tener profesionales, los directos implicados en estudios más otros pares académicos, para tener una visión más clara de ese hallazgo, pero también hay unas observaciones analíticas donde se hace muestreo, donde yo estudio la enfermedad progresivamente, o ya sea mirando al pasado, para hacer estudios de casos y controles o de cohortes y verificar estas asociaciones. Cannabis es un riesgo para COVID o el tabaco es un factor de riesgo para COVID. Ya no lo van a decir estos tipos de estudios analíticos, pero solo nos va a decir el riesgo, solo nos va a decir una medida de asociación, no de causalidad. Y para el tema de los países que están trabajando en la vacuna, pues ya son estudios experimentales, ese gran ensayo que está haciendo la Organización Mundial de la Salud para el tema de los ensayos clínicos aleatorizados, pues ya es otro nivel de complejidad y también está en la búsqueda de soluciones para el COVID. Vamos a ir Decirles, cerrando, Tania, porque ya quedan, si quieres ir solamente la última idea de cierre para tomarnos la foto y poder cerrar. listo, entonces, por supuesto, voy a quedar, les voy a enviar ahorita un link para que me llenen y me envíen sus correos y yo les envío toda esta información y vamos a tener otros tiempos para platicar mejor. El control de enfermedades de la población, entonces, centrarnos en esas medidas de prevención, control, erradicación y verificación, cómo divulgar o cómo informar sin generar daño a nuestra población, divulgar datos exactos, interpretar correctamente las estadísticas, manejar un lenguaje cercano y por eso es importante conocer a nuestro público, evitar enviar mensajes negativos, pesimistas o de incertidumbre y ansiedad, porque ya sabemos cómo se siente, y verificar esa información antes, por supuesto, de compartirla. Hay algo que les quiero dejar ahí a reflexión, el periodismo de prevención en temas de salud, que es comunicar el riesgo desde la anticipación, lo vimos en toda en la estrategia de comunicación, verificar mucho los esfuerzos también que se están efectuando, ver ese carácter útil de nuestro periodismo para la comunidad, para esa gestión de riesgos y realizar, por supuesto, ese seguimiento a acontecimientos, acordarnos de que una enfermedad tiene una historia natural, pero que inmersa en ellas pues tiene unas etapas de prevención donde periodísticamente podemos influir. Bueno, acá parte de mi trabajo que he tratado de hacer acuciosamente y apasionadamente esto porque me preocupa y sé que el impacto positivo que podemos tener cuando hacemos temas de prevención, así no sean tan de clic, pero realmente potencian factores en salud pública. Y por supuesto, pues decirles que ayudo actualmente a periodistas y organizaciones pues a contribuir
o a mejorar medios especializados en la cobertura de epidemias, especialmente en América Latina. Y lo hago pues a través de estos escenarios, de talleres, de las asesorías. Me pueden contactar, estoy abierta también a colaborar porque veo la importancia y la necesidad. Y por supuesto, pues actualmente trabajando con organizaciones de salud y periodísticas y nivel educativo, porque entre más estemos trabajando juntos, en que más co-creemos conocimiento nuevo, podemos incidir positivamente ante eso. Para finalizar, dejarles la reflexión. Se vale tener miedo, sí, pero más vale parte de la solución partiendo buena información. Muchas gracias. Muchas gracias, Tania. Se quedaron algunas preguntas ahí. Yo, bueno, te las podemos pasar para quizás a través de tus redes sociales puedas responderles, ¿no? Sobre todo nos preguntan cómo iniciar medios que tengan justamente este objetivo de comunicar el riesgo de manera acertada y cómo hacer para que los periodistas tengan mejor formación justamente en estos temas. Entonces, muchas gracias a todos. Te pido entonces, Tania, que les dé Te voy a seguimiento enviar a las entonces el link. preguntas. Ujú. Te voy a dar Les pido a entonces el todos, link para que me escriban ahí o diligencien ándale de pues una vez. sus daticos y yo poderles enviar pues la información. Realmente quiero que, que el mensaje que se lleven es que tenemos muchas posibilidades para aportar y ser parte de la solución. Somos fundamentales, no solo se necesita ser el médico que está allá en primera línea, sino nosotros como en esta línea de acción podemos hacer y masificar muchas cosas y poder, para eso pues necesitamos estar juntos y trabajar en equipo. Muy bien, pues entonces vamos a terminar con nuestra foto. Si quieren ir prendiendo las cámaras, los que nos falten. Y Kets, nos das la señal Listo, voy de a tomar la primera foto. Van a ser 3, entonces todos sonríe, sonriendo y chico. saludando. Es nuestro último taller del foro, así que se vea Ahí que se lo fue la primera, disfrutamos. la segunda y la última. Listo. Listo, pues muchísimas gracias. Empezamos en unos 7 minutos ya el último panel del foro. Los invito a que se conecten sobre las asociaciones de científicos y de periodistas y el nuevo rol que tendremos a partir de la epidemia. Y mañana a las 10 de la mañana, me parece, es el taller con Google y cerramos en la noche con los tragos hispanoamericanos. Así que muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Tania, muchísimas gracias a ti. No, gracias a ustedes y mil abrazos y quedo para que lo que necesiten.